Buenos días. Bueno, gracias por esta invitación y sobre todo gracias por invitarnos al profesorado, ¿no?, de Educación Física a estar hoy por aquí y poder compartir. Y es justo este punto en el que quiero empezar. Hace un año me hacían una entrevista y me decían: ¿por qué deberíamos trabajar la igualdad de género en las clases de Educación Física? La entrevista era sobre metodologías activas y me hacían aquella pregunta, que no venía en el guión, que no tenía nada que ver. Digo, ¿y por qué será? No tenía yo muy claro por qué. O sí, ¿no? Yo creo que al final, pues a nadie le escapan esos datos que nos presentaba al principio Fernando. Y estos datos son así, como también nos ha dicho Fernando, desde hace muchísimos años. Estos son de una encuesta. Quiere decir que no están medidos como los que hacía Fernando con acelerometría, sino lo que la gente te cuenta. Entonces, al final te dicen pues lo que también creen que es socialmente positivo, ¿no? Bueno, el caso es que al final, medidos de una manera o de otra, los datos nos dan una muestra de que las mujeres realizan una menor actividad física y que además se produce un abandono temprano. Y aunque pueda haber mejoras, pasos adelante, pasos atrás, pues esa brecha sigue existiendo y por eso estamos hoy aquí, ¿no?, para intentar ponerle alguna solución. El caso es que lo que tenemos claro es que la actividad física, el deporte, es un elemento que contribuye a nuestra salud en cualquiera de sus planos. Y además, también sabemos que el 50% de las personas a las que nos dirigimos potencialmente pueden acabar reduciendo o incluso abandonando la práctica deportiva. Vamos a imaginarnos esto así en términos empresariales. Sería como que el 50% de nuestra clientela acaba abandonando nuestro producto. ¿Os lo imagináis? ¿Os imagináis esto en una empresa? Yo no. Y yo por lo menos no lo quiero para mi producto, para la educación física. Bueno, pues a pesar de esto, los estereotipos se siguen viendo en las clases de educación física. Por un lado, tenemos que tradicionalmente hay unos contenidos que tienen una carga de género muy fuerte. Pues según algunos estudios, los chicos y las chicas huyen de aquellos contenidos que no están tradicionalmente vinculados con ese rol de género. Y además se sienten menos competentes en esos contenidos, especialmente las chicas. Bueno, pues sabiendo esto, si revisamos los estudios que nos inciden en las programaciones de aula, la mayoría de las programaciones, no quiere decir que con esto que sean todas, están fuertemente masculinizadas. ¿Qué quiere decir esto? Para trasladarlo a quienes no estéis en el mundo educativo. Que se trabaja fútbol, que se trabaja condición física y se hace en detrimento de aquellos contenidos que les resultan más interesantes a las chicas. Pues a lo mejor en temas de expresión corporal o en temas de salud, respiración. Tampoco se trabajan mucho aquellos que parece que tienen menos carga de género, como las actividades físicas en el medio natural. Bueno, pues con todo esto también nuestros alumnos y nuestras alumnas se dan cuenta de lo que sucede. Y además nos dicen, es que cuando trabajáis los contenidos vinculados tradicionalmente con lo femenino, nuestros compañeros ponen más barreras. Y no sucede tanto al contrario, hay barreras, pero no tantas como sucede con los chicos en el caso de contenidos tradicionalmente vinculados a las mujeres. Además, todos los estudios de expectativas del profesorado, del trato diferenciado, inclinan la balanza nuevamente hacia los chicos. Creo que esto le puede ir contestando a alguna de las alumnas que preguntaba antes. Además, están las barreras de las que también nos hablaba Fernando. Había un estudio muy interesante que había trabajado a través de grupos de discusión, ¿no?, y podían profundizar mucho en esas barreras. Hablaban de que el ideal corporal femenino, un ideal estereotipado al final, pues como que lo veían, lo percibían en contra de la práctica deportiva. Veían barreras que les ponían sus propios compañeros, veían ese currículum masculinizado o que la práctica deportiva y lo que se valoraba socialmente, pues realmente con ellas no terminaba de conectar. Y luego, las poquitas que querían hacerlo,
se encontraban con dificultades, con barreras logísticas, económicas, también nos lo han contado en el corto. Con toda esta situación me decís, menudo panorama, porque tenemos unos estereotipos de género que invitan a que las chicas practiquen menos deporte. Como practican menos deporte, tienen un menor nivel de competencia, también se perciben menos competentes y al final acaban reforzando ese estereotipo, ¿no? Habrá que salir del bucle de alguna manera. Yo creo que podemos ir a mejor. Primero, porque si tenemos esto ya en mente, por lo menos tenemos ahí una vocecita que nos taladra la cabeza que nos dice, haz algo, Ana, haz algo, cámbialo. Y lo segundo es que hay experiencias que van en este sentido. Imaginemos, por ejemplo, que yo, esta es la escuela en la que he estado trabajando hasta este año, decido arrancar. Voy a celebrar los días internacionales. En esos días internacionales puedo hacer pequeñas acciones de visibilización, incluso a lo mejor mi alumnado prepara algo para los cursos menores y se hace alguna cosilla, pero yo me doy cuenta de que esto no es cuestión de un día, que necesito algo más. Y a lo mejor me planteo realizar una unidad didáctica entera. Normalmente la gente tiende a hacer deportes alternativos, con autoconstrucción de materiales, donde la gente que no está tan vinculada con la actividad deportiva, pues sienta esa mayor vinculación y a partir de ahí arranque a practicar. Y doy un paso más. Y pienso que no puedo hacerlo sola, que no lo puedo hacer solo desde la educación física. Y me lanzo a hacer un proyecto con mis compañeras y con mis compañeros con más asignaturas. Y ahí intentamos desentramar un poco qué es lo que está sucediendo desde cada una de las áreas. En educación física lo que hicimos en este caso fue representar corporalmente a través de dramatización contenido del currículum, cómo se reflejan los estereotipos de género y luego los desmontábamos. Y al final preparábamos cuentos coeducativos que se habían trabajado en lengua y los representábamos para primaria. Aun con todo, aunque estas medidas, los proyectos, las unidades didácticas, los días internacionales son muy interesantes, hay que dar un paso más. Algo que vaya a la raíz y que esté en el día a día, que no dependa de lo que haga yo puntualmente un día o un trimestre. Entonces tenemos que ir hasta este punto. Es donde yo creo que está la educación física un paso más feminista, en la transversalidad. En ser capaz de transformar mi programación, darle la vuelta y hacer que no trabaje todos esos contenidos estereotipados. Trabajar a través de competencias, que tanto se habla, y elegir otro tipo de contenidos. Pero cuando me toque trabajar ese fútbol, esos contenidos estereotipados, pues seguir utilizando estrategias. ¿Cómo lo hago? Visibilizando a las chicas, poniendo a esos referentes de mujeres que tenemos cuando estoy dando una unidad de balonmano, nombrándolas, que no es solo duplicar, también empoderándolas, valorando sus éxitos individuales, haciendo que los recursos y los espacios se repartan de otra manera y también generando un espacio seguro que a veces no solo necesitamos sumar, sino evitar restar. Intervenir ante los contenidos machistas, intervenir ante las risitas de un compañero, intervenir cuando son ignoradas sistemáticamente en clase. Así que si vuelvo yo a aquella pregunta que me hicieron, sí, la escuela es el espacio donde debemos trabajar esto, porque la escuela es el único lugar donde van a pasar sí o sí todos los chicos y chicas, con independencia de los recursos económicos de su familia, con independencia de las actividades extraescolares que elijan, del material que tengan en su casa. Por aquí pasarán y será responsabilidad del profesorado de educación física romper este bucle que enseñábamos al principio. Así que aquí estamos para trabajar desde las escuelas. Gracias.